hecho en estos casi 19 meses de trabajo. Hemos buscado de transformar todo lo que es residuo agrícola, residuo agroindustrial, residuo urbano, sea de plástico, sea de cerámico, transformarlo en belleza. ¿Y a través cuál herramienta? El arte. Entonces, hemos hecho en todos los países que hacen parte de este proyecto, han visto Malta, Italia, Grecia, Francia, España, por cierto, y Croacia, que no está hoy. Hemos hecho residencias artísticas donde han recogido los residuos locales y han hecho obras de arte de las cuales las comunidades locales disfrutan, haciendo pasar el mensaje. Antigüedad. Estamos ante un venerable árbol. Yo aquí ya os dejo de dar la tabarra y está aquí Esther, es la persona que va a conducir este acto de la empresa Explora Maestrat, y Mónica, Castor, por favor, si queréis venir y saludar. Nada, espero que disfrutéis de la actividad y volvemos a hablar cuando se termine. Bueno, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Mónica Fabra, soy regidora de turismo y en primer lugar me gustaría excusar la presencia de nuestra alcaldesa Nuria Ventura, que por motivos de agenda hoy no nos puede acompañar. Sí que os puedo decir que es una fiel defensora de lo que es esta naturaleza viva que tenemos aquí, de nuestros olivos, del aceite, de toda esta maravilla de naturaleza que nos une. Deciros que, tal como ha dicho Acere hace un momento, si no fuera por todos esos agricultores que dedican su esfuerzo diario a cuidar esas tierras, pues nosotros no podríamos disfrutar de este paisaje. Agradecer todas estas iniciativas como la que todos los que estáis aquí presentes habéis trabajado y os habéis esforzado para que todo el mundo nos conozca. La verdad es que
es muy importante que hayan estas actuaciones para dar a conocer. Es que hay gente que creo yo que no es capaz de entender la maravilla que tenemos aquí y la belleza de estos árboles. Y nada más, daros las gracias y ahora pues os paso la palabra al delegado del Gobierno, el señor Joan Castor, que os dirigirá unas palabras. Gracias. Gracias, Mónica. En primer lugar, daros la bienvenida como representante del Govern de la Generalitat a Terres de l'Ebre. Pues eso, daros la bienvenida aquí a Terres del Ebre, con el permiso de la familia Portaferrer, a este Museo Natural de los Olivos Milenarios. Habéis participado, estáis participando representantes de esos 6 países de Europa que habéis participado en esa como iniciativa de la propuesta de Europa Creativa, de alguna manera, bueno, pues una manera de afrontar el problema que generan los residuos a nivel mundial por medio del arte, ¿no? Convirtiendo esos residuos a través del arte en algo creativo, en algo diferente, en algo bonito, tal como hemos visto en ese olivo hace un momento, ¿no? Por lo tanto, una manera muy interesante de abordar esta problemática y, por tanto, como Govern de la Generalitat, pues sumarnos a esa iniciativa, daros las gracias a todos los representantes por haber hecho posible esta iniciativa, esta propuesta. Y hoy, bueno, en supongo que Sergio lo explicará mejor, pero en este final de proyecto, en ese análisis de cómo ha ido todo y aprovechando también la participación un poco de todo el mundo, gente también del territorio, para valorar esta experiencia y analizar estos resultados. Yo, como decía Mónica, agradecer, ¿no?, el trabajo de la familia, en este caso propietarios de la finca, porque sin su esfuerzo, sin su trabajo, nada de lo que vemos sería posible. Y tener en cuenta eso, ¿no?, que es esa segunda vida, como hemos visto en el olivo, pues lo que al final representa, aparte, ¿no?, de esa valorización por medio del arte, es esa muestra viva. De los olivos, que evidentemente ya conocéis perfectísimamente, pero al pie de este ejemplar espectacular. Así que lo primero, pues gracias a Tere y Jaume por habernos invitado, a la familia, por supuesto, porque si no sería imposible estar aquí. Muchas gracias por cultivar, y a las autoridades, por supuesto, las autoridades también. Bueno, pues dicho esto, la experiencia que os vamos a proponer es una experiencia multisensorial. Vamos a hacer un viaje en el tiempo por todo lo que significa este árbol. Este árbol que tiene casi 2000 años, como hemos comentado. Así que bueno, pues de la mano de las degustaciones que habéis recibido, así como también de la mano de la música, tenemos aquí a Mari Carmen, que es nuestra artista invitada, con su guitarra, y de la mano de leyendas, de historias de las civilizaciones que nos han precedido y que han traído este olivo hasta aquí. Bueno, lo primero que vamos a comentar es la historia de la alimentación humana. Lo vamos a hablar de la gastronomía humana. Hace 5000 años la gastronomía humana no ha cambiado apenas. Hasta que los años 50 prácticamente llega la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial cambian absolutamente las pautas de consumo y se alteran eso que había sido el sustento de tantísimas generaciones durante tantos siglos, tantos milenios, vamos a decir. La trilogía mediterránea: el pan, el aceite de oliva y el vino. Estos 3 productos son los básicos para entender el Mediterráneo. De hecho,
Era un producto absolutamente de lujo. Hay una leyenda fundacional de la ciudad de Atenas que es muy interesante al respecto. Allí habla de una competición entre dos dioses del Olimpo. Bueno, una diosa era la diosa de la sabiduría, la diosa Atenea, contra el dios de la guerra, Poseidón. Aprovechando del asunto que hay hoy las instituciones también presentes, es que hemos visto a través del recorrido como el árbol del olivo pertenece a todo el Mediterráneo, sin excepciones. Es patrimonio mediterráneo total. Pero aquí en España se ha hecho algo que ningún país ha hecho, el cadastro de los olivos milenarios. Esto es una riqueza que ustedes tienen que puede ser... No están tan informados sobre esto, pero es una cosa muy importante que se tendría que hacer como menos a nivel del Mediterráneo. Entonces, por favor, yo os ruego, si es posible, de hacer todo lo que se puede para empurrar este tipo de acción, porque es muy importante para